va a ir también el ex Marino Cayer, va a ir también la exministra Molinelli, es decir, acá nomás más algún payaso por ahí, ¿no es cierto? Son como 12 candidatos de los que tengo enumerados acá, solo de la derecha. Miren cómo estamos, ¿ah? Miren cómo estamos. Porque hay que pensar en cómo estamos. Si las elecciones, pongan ustedes, fueran este domingo o el próximo. Exitosa. ¿Quiénes serían candidatos? Algunos de los Fujimori, porque con esta maniobra enredada que están haciendo, utilizando al pobre hombre que ya no da más con el cuerpo, ¿no es cierto? Alberto Fujimori. Pero en fin, ¿va a ir Alberto o va a ir Keiko? De todos modos, eso está claro. Pero va a ir también Porky. Y va a ir también Hernando de Soto, y va a ir también César Acuña, y va a ir también el general Roberto Quiabra, que dicen que va por el PPC. Va a ir también el cómico, el humorista Carlos Álvarez. Va a ir también el empresario Carlos Añaño. Va a ir también Julio Chávez, que ahora Acción Popular más bien pertenece a esta fila de la derecha, ¿no? Va a ir también alguien del APRA, del lado derecho del APRA, encabezado por Jorge del Castillo. ¿Quién será? No lo sabemos. Va a ir también el ex Marino Cayer, va a ir también la exministra Molinelli, es decir, acá nomás más algún payaso por ahí, ¿no es cierto? Son como 12 candidatos de los que tengo enumerados acá, solo de la derecha. Y a esto que hay que sumar el candidato de Somos Perú, que siempre, no sé cómo hace, pone candidato, va a ir Verónica Mendoza, ¿no? Que ya se va a jubilar de candidata. Cerrón pondrá pues a su hermanito Valdemar o no sé a quién. Va a ir Ricardo Belmont, va a ir Johnny Lescano de todos modos. Martín Vizcarra pretende llegar con su papelito de la Corte Interamericana diciendo que lo inhabilitaron ilegalmente para poder ser el mismo candidato o tal vez poner al Pantaleón de candidato, ¿no? O sea, lo que vamos a tener, y por supuesto Antauro Humala, ¿no? Entonces, en este contexto espantoso de absoluta dispersión, ¿qué es lo que va a ocurrir en esa dispersión? Que nos puede suceder que vayamos a una segunda vuelta teniendo que elegir entre dos candidatos que han rozado o tal vez ni siquiera pasen el 10% de los votos. Algo muy similar a lo que ya nos pasó. O sea, Keiko tenía 11 punto algo y el profesor 17 punto algo. Eso va a ser peor en este contexto de dispersión. Entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Que elegir otra vez los peruanos en cómo queremos suicidarnos. De nuevo, porque esto a quien va a favorecer es obviamente a los extremos, porque en este contexto de dispersión se van a favorecer los extremos. O sea, vas a tener a Keiko por un lado y al loco Antauro por el otro. ¿Eso es lo que queremos? ¿Ese es el destino que merecemos como país? Entonces, toda la agenda nacional se organiza en función de estos acomodos, ¿no es cierto? Obviamente en el camino va a tener que haber alianzas, aunque hay gente que R con R quiere ir de candidato porque sueña con que de repente va a dar un discurso o en el debate que va a ser la cosa más espantosa de la historia de los debates en la política peruana por la cantidad de gente, que tenga una performance pues que logre despertar las grandes simpatías de la gente. No sé en qué piensa, no sé qué pasa por sus cabezas, pero hay demasiada gente que sueña que en un acto espectacular mediático van a saltar y se van a convertir en los salvadores del país a los ojos de los electores. Bueno, pueden seguir soñando, pero lo cierto es que este es el escenario. Entonces, parte de este ingrediente debía ser, por ejemplo, que los movimientos regionales pudieran agruparse y tener su propio candidato, representante de los movimientos regionales. Entonces, ¿qué están haciendo? Están fusilando a los movimientos regionales en el Congreso. No van a tener derecho a participar, eso viene ahorita. Y se rompen la cabeza de cómo hacen con Antauro Humala, que ya, según la ley, está habilitado para ser candidato en este momento. Entonces, ¿qué hay que hacer con Antauro Humala? También hay que fusilar lo que Antauro dice que hay que hacerlo con él. Entonces, fusilarlo legalmente, establecer algún tipo de mecanismo que impida que Antauro Humala sea candidato. Es decir, los que estén procesados por rebelión, o sentenciados por rebelión, están buscando la fórmula de excluir a Antauro que no suponga excluir a Alberto. Porque si tú dices delito de lesa humanidad o si tú dices homicidio, están fritos. Al eliminar a Antauro y eliminas a Alberto Fujimori también.
Y eso les complica la vida. Entonces, alguna fórmula están buscando. Ahí entiendo que Marta Moyano y Rospigliosi se están rompiendo la cabeza para ver cómo hacen para armar este rompecabezas donde las nuevas restricciones para los candidatos solo incluyan a Antauro Humala. Pero lo que no se dan cuenta, toda esta gente que está unida por una enorme irresponsabilidad, es que la discusión es otra. La discusión, por Dios, no es de personas. La discusión es cuál es el proyecto nacional para este país bendito por las oportunidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer para enfrentar un contexto en el cual tenemos todo lo que el mundo... Ya me aburrí de repetirlo, sinceramente. Todo lo que el mundo necesita. ¿Han visto el precio del oro? El precio del cobre. No tenemos que hacer nada, simplemente tirarnos ahí a ver cómo sube en el mercado de Londres el precio de los minerales y tener 30, 40% más ingresos con la misma producción, simplemente porque el precio subió en el mercado mundial. Y si logramos aumentar inversión, si logramos agregarle valor a nuestra exportación de minerales, haciendo refinerías, haciendo plantas industriales, si aprovechamos la oportunidad del puerto de Chancay, no solamente para mirar cómo vienen y van los productos, sino para aportar. Es decir, para tener nuestra producción para exportar para el mundo. Para convencer a los inversionistas para que no se lleven pues el mineral al otro lado del mundo, para transformarlos y regresarnos los productos terminados. Hagámoslos acá. ¿Por qué no hacemos acá las cosas? Si acá está el mineral. ¿Por qué no avanzamos por lo menos en un nivel en ese sentido? Y súmenle el turismo, la agricultura de exportación, los superalimentos de la Amazonía, todo lo que los superalimentos, perdón, de los Andes, la alimentación saludable y la cosmética natural que podemos sacar de la selva sin dañarla. La pesca, es decir, todo lo que tenemos como país. Eso es lo que tendría que ser nuestra agenda nacional. ¿Cómo diablos vamos a hacer para librarnos la corrupción que nos carcome hace más de 200 años? ¿Cómo vamos a hacer para tener un Estado eficiente del tamaño que tenga que ser? ¿Cómo vamos a hacer para no tener una economía que crece en términos bonitos para los números del Ministerio de Economía, pero donde hay gente desnutrida, niños anémicos, gente que no tiene acceso al agua potable, la mitad de la población que está en el punto, en el límite del riesgo de la crisis alimentaria por la calidad de lo que está comiendo y la cantidad de lo que está comiendo? Es decir, no puede ser, donde el 80% del empleo es informal. Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo, pero no les importa. No les importa. ¿Cuál creen ustedes que es la vacuna contra un loco como Antauro? Que lo que está proponiéndole a la sociedad es dinamitarlo todo ya a la mierda con el Perú. Más o menos esa es la propuesta de Antauro Humala. Ya que se acabe todo esto de una vez por todas, y aunque parezca mentira, hay gente que está tan molesta, tan irritada, tan disgustada con lo mal que están las cosas, con la vergüenza que son los políticos. ¿Han visto ustedes el espectáculo del Congreso? Vamos a poner ahora más adelante unos videitos para que vean ustedes las vergüenzas que pasan en el Congreso. El congresista Arreola, que ya la fiscalía lo acaba de denunciar porque le ha robado 100 y tantos mil soles a sus propios trabajadores. Y es uno de montones de casos. De montones. Yo casi podría asegurar que la mayoría de los congresistas, directa o indirectamente, hacen uso de este tipo de mecanismos para sacarle plata a sus propios trabajadores. Y eso es lo menor, porque hacen cosas mucho peores que van a ir saltando y que algunas de las cuales ya estamos conociendo. Es decir, ante ese contexto va a haber gente que va a votar por tirarnos al vacío. Entonces, ¿qué queremos? Que eso ocurra, y no se dan cuenta que la manera de impedir que eso ocurra es cambiar las cosas en el Perú. En el origen de todos nuestros problemas, de todo. ¿Por qué creen que hay esta crisis de inseguridad agobiante? No solo porque la policía ha sido manoseada políticamente, no tiene los instrumentos para luchar contra el delito que debería tener, ni en equipamiento, ni en recursos, ni en locales. Además, hay un problema muy serio de corrupción. Todo eso es cierto, pero también es cierto
que la delincuencia está floreciendo en un contexto de crisis social, donde los chicos no tienen chamba, donde hay 2 millones de ninis, de muchachos que ni estudian ni trabajan. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la crisis social. Es la misma crisis social que está en el origen de todas nuestras desgracias. Entonces deberíamos abocar a resolver esos problemas. Y vamos a descubrir en el camino que a la hora que nos pongamos a discutirlo, por ejemplo, todo este debate que hay sobre el tema de salud. ¿Qué si el ministro dice una cosa, qué es el pleito? Es decir, por Dios, discutamos la situación del sistema de salud y enfrentemos juntos la solución a un tema que no se le puede atribuir, es cierto, al actual gobierno, pero el actual gobierno tiene la responsabilidad de resolver los problemas, si no, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están ahí? Es igual que el ministro del Interior, ¿para qué está ahí? Para resolver los problemas, no para echarle la culpa a otros, para hacer espectáculos, no, para resolver los problemas. Pero los problemas no se van a poder resolver sin el concierto, sin la participación de todos los que están involucrados, los que saben de cada sector, los que tienen respuestas alternativas, los que en muchísimos casos han venido trabajando años por enderezar las cosas y no han sido atendidos. En fin, estamos avisados, ¿ah? Porque me quedo corto con la lista que les he dado. Tuvimos 18 candidatos a la presidencia en el 2021. Ahora es probable que tengamos hasta el doble. Hasta el doble. O sea, yo insisto en preguntar, ¿nos merecemos esto? Pero una pregunta incluso más importante que esa. ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad para cambiar este estado de cosas? Y yo creo que el problema de fondo es poner sobre blanco y negro un gran acuerdo, no el acuerdo nacional, pues, que se reúnen lo mismo de siempre, ¿no? Así, el representante disque de la sociedad civil que se representan a ellos mismos y a un par de amigos, ¿no? Con partidos políticos que son las que ya sabemos. Eso no necesitamos. Necesitamos que se reúna la verdadera sociedad civil. Los gremios empresariales, los gremios sindicales, las organizaciones de agricultores, las cámaras de comercio, los colegios profesionales, la gente que representa realmente al Perú pujante, al Perú que está haciendo, como en el caso de los emprendedores, que este país camine y sobreviva pese a sus políticos, que toda esta gente se junte y ponga sobre blanco y negro lo que queremos hacer con el Perú e imponerle a los políticos esa agenda. Y ahí van a ver cómo no cambian las cosas en la historia del Perú. Pero yo sé que lo que ocurre, y con esto termino, es que la gente le tiene miedo y asco a la política. La gente dice, si te metes en política, simplemente te van a hacer daño, te van a atacar, te van a insultar, ya. Perfecto. Bueno, yo les propongo un camino intermedio. ¿Qué tal si en vez de hacer política de manera tradicional, es decir, de afiliarse simplemente a un partido político, en el contexto que estamos viviendo ahora, además absolutamente tóxico, no se toma por el camino de que todo aquel que represente a alguien en la sociedad peruana, a nivel regional y a nivel nacional, finalmente se junten para proponer en conjunto un plan para sacar a este país de donde está, para ponernos en la vía de convertirnos realmente en un país del primer mundo, porque esa es una oportunidad real, no es un sueño, no es ilusión, no es un mito, es una posibilidad real que tenemos como país en un plazo además extraordinariamente corto. En muy pocas décadas podemos ser un país del primer mundo si hacemos lo correcto, pero eso comienza porque quienes están construyendo y sosteniendo hoy realmente a la sociedad peruana tomen la decisión de tomar las riendas del país. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.